pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad. Dile, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Aún en desiertos, dile, en mi desierto encontré. Y dale gloria al Señor y dile: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Vamos, dile en esta mañana: la cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Cuánto amaste al mundo, Dios? ¿Cuánto te queremos agradecer? ¿Cuánto te quiero agradecer? Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Mismo cuando estaba sentado allí, es que la muerte realmente no es lo último para nosotros los cristianos. La muerte realmente es un estado de stand-by de la vida, entre la vida y la eternidad. Entonces nosotros debemos cambiar realmente el significado que le tenemos a la muerte. Fíjense que para terminar la idea que al principio mencioné, las cosas que quizás nosotros a nuestra inteligencia o a nuestro conocimiento, entendimiento, creemos que no se terminaron bien, créame, y eso pues lo entendí por medio de la palabra, que realmente no es que no se hayan terminado bien, como el ejemplo de la muerte, por ejemplo. No, eso quedó allí en stand-by, porque allá en la eternidad es cuando Dios va a terminar lo que empezó aquí en la tierra. Entonces, que créanle definitivamente a eso, que la palabra dice que todo lo que Dios empieza termina bien. Yo así lo creo. Amén. Bueno, vamos ya a entrar en materia, pero antes pues vamos a pedirle al Señor que se pasee por este lugar, que se pasee por este recinto, que su Espíritu Santo sea quien realmente tome el control de este momento, tanto para mí como para ustedes, para que también ese mensaje se lo lleven en sus corazones y lo haga eficaz y vivo en sus vidas. Padre de la gloria, a ti, Señor, te damos gracias por este momento. Gracias, Señor, porque tú definitivamente haces las cosas como quieres. No somos nosotros, Señor. Tú eres el último, Señor, el único que decide, y la última palabra la tienes tú, Padre. Gracias te damos, Señor, por esta mañana soleada. Gracias, Señor, por este momento en donde nos reunimos, Señor, para escuchar tu palabra. Te pedimos, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús, tomes el control absoluto de este espacio, tomes el control absoluto de esta palabra, tomes el control absoluto de cada mensaje que aquí se entregue, para que, Señor, llegue a nuestros corazones, llegue a nuestras mentes y definitivamente, Señor, nos haga un alto en nuestras vidas, y quizás lo que no estemos haciendo bien, quizás lo que
no vaya acorde a tu voluntad, Padre, sea quitado de nosotros y sea reemplazado por lo que tú realmente quieres que ocupe ese lugar en nosotros, Padre. Muchas gracias te damos, Señor. Alabado sea tu nombre. Amén y amén. Bueno, antes que nada, pues, quiero saludar a la gente que está conectada, en especial, pues, a mis hijos que me están viendo por allá, y de aprovechar y darle una acción de gracias al Señor por haberme regalado una hermosa niña, una hermosa varoncita. Ya hoy tiene 12 días de nacida, se llama Valeria, y bueno, pues nos está haciendo crecer la familia, nos está llenando de hijos, de sobrinos, de nietos, y bueno, pues a Dios sea la gloria y la honra. Para hoy, pues, tenemos preparado una palabra que se llama Batallando al estilo Dios, retroceder nunca, rendirse jamás. Ese título, pues, no es tan mío, si ustedes saben, pues, es una película, pero es muy propicio realmente para titular, pues, este gran mensaje de parte del Señor. Hoy les quiero hablar de un pasaje, pues, así como lo mencionaba el pastor, muy conocido, quizás por todos ustedes, y es ese pasaje que encontramos en Romanos 8, que nos llena de valentía, que nos llena de fuerza, cuando estamos pasando por circunstancias que quizás sean adversas para nuestra vida. Definitivamente porque tenemos la certeza de que con Jesús de nuestro lado, no importa por dónde estemos atravesando, no importa por lo difícil que sea ese pasaje, ese camino, somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Él siempre está allí primero, porque Él siempre está presto para nosotros. Claramente, esta es una temática que podemos utilizar para muchos contextos de nuestra vida, por el alto valor, por el quilate que tiene esta palabra, porque definitivamente es muy hermosa. Sin embargo, pues en esta ocasión vamos a enfocarnos en una idea que el Señor en varias ocasiones me inquietó que la desarrollara, y que bueno, en esta oportunidad pues se dio, y es precisamente de cómo crear y mantener una atmósfera y una actitud de vencedor en nuestras vidas a pesar de la adversidad. Les voy a repetir, cómo crear y cómo mantener una actitud y una atmósfera de vencedor en nuestras vidas a pesar de la adversidad. Créanme que no es algo sencillo, el hecho de que tú estés pasando quizás por un momento duro, sea de salud, sea económico, sea familiar, y que te sientas y que te pares como todo un vencedor. Eso no es sencillo, pero créeme que si el Señor así lo dispuso, es porque así es y así debe ser para cada uno de nosotros. Bien, antes de desarrollar un poco más la temática, quiero que hablemos un poco de una perspectiva que me parece un poco, digamos, acertada, de lo que significa el concepto de ser más que vencedores. Bueno, más que es una expresión, digamos, literaria que equivale o que es lo mismo a decir no tan solo, sino también. Por ejemplo, si decimos que Andrés es más que un amigo, aquí lo que estamos queriendo decir es que Andrés no es tan solo un amigo, sino que también es algo más. Ese más que indica un valor agregado a eso de lo que estamos hablando. Y precisamente un valor agregado o el valor agregado es una expresión también, digamos, muy globalizada, que se usa pues, en muchos aspectos, en muchos contextos, pero que tiene, digamos, una particularidad o una utilidad mucho más específica en el campo de la productividad, en el campo de la producción. Y es precisamente porque cuando nosotros tenemos una materia prima y la procesamos, la pasamos, digamos, en un proceso productivo, allí esa materia prima obtiene un valor agregado y el producto resultante pues es mucho más valioso que la materia prima
con que se originó, precisamente porque se toma la materia prima, se procesa, ese proceso pues requiere pues unas implicaciones, unos costos, económicamente hablando, y al final de cuentas pues ese proceso, ese producto final tiene un valor mucho más alto que la materia inicial. Por eso es que se habla de un valor agregado. Ahora, si tomamos esa misma perspectiva al contexto de somos más que vencedores, ya sabemos que somos más que vencedores no solo porque el Señor nos ayuda en medio de la adversidad a ganar la batalla, sino que en medio de esa batalla nosotros nos fortalecemos durante el proceso. Es decir, las pruebas que nosotros afrontamos, el caminar, el transitar por esa prueba hasta llegar a la victoria, nos capacita, nos fortalece, nos hace madurar esos sentidos espirituales y al final de cuentas nos ayuda a prepararnos para estar a la altura y al nivel que Dios quiere para que se cumplan en nosotros sus propósitos. Porque definitivamente el Señor no nos entrega un propósito sin habernos primero dotado, sin habernos primero preparado, porque sencillamente no seríamos capaces de afrontarlo. El Señor nada lo hace a la ligera. El Señor primero prepara a su ejército, prepara a su equipo para posteriormente entonces sí entregarle esa gran responsabilidad. Bien, avanzamos. Cuando nos mantenemos firmes en medio de la adversidad, ya sabemos que no solo vencemos, sino que también adquirimos un valor durante este proceso. Es decir, ganamos experiencia, ganamos más conocimiento, ganamos más solidez y podríamos decir que llevamos la victoria a un nivel más allá de la victoria, es decir, sobrepasamos el nivel ordinario de la victoria y llegamos pues a un nivel mucho más arriba. Hablando, por ejemplo, de este tema, pero en un contexto más coloquial, podríamos decir que estamos vacunados y que estamos, de cierta forma, ya inmunes a la adversidad en cuanto muchas más batallas tenemos. Y precisamente el tema de la vacuna y el tema de la inmunidad, que es un tema muy de moda en estos tiempos, fíjense que el principio de esa inmunidad es ¿cuál? Es realmente estar expuesto a aquello a lo que nosotros queremos ser inmunes. Por ejemplo, la filosofía o el principio de las vacunas de las enfermedades, ¿cuál creen ustedes que es? Pues definitivamente la inyección del mismo virus. O sea, hablando del COVID, en la vacuna del COVID lo que consiste es inyectar a la persona el virus, pero el virus en estado inerte, para que pues no se reproduzca y así no cause daño. Pero la filosofía de lo que quiero mencionar es que para poder ser, digamos, un vencedor, para poder ser un batallador, pues definitivamente tenemos que estar en medio de la batalla. Así como la inmunidad, para poder ganar la inmunidad, tenemos que estar en medio de ese virus que al final de cuentas, pues, o ganas la inmunidad vacunándote, o ganas la inmunidad exponiéndote al virus y que tu cuerpo genere los anticuerpos para que pues, el virus sea derrotado. Ese mismo principio, digamos, de las vacunas, también lo podemos correlacionar con este principio que estamos hablando acá, porque nosotros en la vida espiritual, en la medida en que sigamos en ese camino, en esa batalla, en esa carrera, seguimos cada vez más perfeccionándonos, cada vez más acercándonos a ese grado de madurez, pero si por alguna circunstancia nos salimos, nos alejamos de eso, pues definitivamente vamos a perder esa inmunidad o esa preparación, tal cual sucede acá en el campo espiritual. Hay una historia que encontré que busca explicar este concepto de ser más que vencedores de una manera muy, muy sencilla, y se las quiero contar aquí muy rápidamente. Resulta que había un peleador de artes marciales que se había preparado mucho porque en su pueblo, en su ciudad, iba a haber un torneo. Ese torneo, pues, aparte del título de campeón, de la medalla olímpica, por decirlo así, tenía también un premio económico, tenía también una suma de $1 millón. Entonces, pues, este peleador, pues, se había preparado bastante y definitivamente, pues, se preparó tanto que finalmente, después de muchas batallas, después de muchos rounds, logra el título de campeón, logra el título de mejor peleador y se gana, pues, también el cheque.
Termina el torneo, pues todo dolorido, todo pues exhausto, pero con el espíritu pues en lo más alto. Llegan de su esposa, le dice, amor, mira, este premio es tuyo, también tú haces parte de él, y se lo entrega. Entonces vemos que en esta historia hay dos personajes, pues el peleador y la esposa del peleador. La esposa del peleador, fíjense que también ella hace parte del triunfo. ¿Por qué? Porque seguramente ella le ayudó con su alimentación, con su entrenamiento, lo motivaba, etcétera, etcétera. Pero fíjate que ella se queda allí. Es decir, ella no sería, basado en el concepto que vimos de más que vencedor, no sería una más que vencedora porque dentro de su proceso como tal no obtuvo algo específico que le ayudara a llevar su victoria a un nivel más alto. Lo que sí pasó con este peleador definitivamente pues fue vencedor al haber pues lógicamente obtenido el título de campeón, pero es más que vencedor por todo ese proceso, por todo ese entrenamiento, por todo ese aprendizaje que tuvo en medio de la preparación para su torneo. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que no se puede ser más que vencedor sin haber estado en el campo de batalla. A veces creemos, mal creemos pues, de que listo, somos vencedores en Cristo Jesús y por eso no vamos a tener ningún tipo de problema. No, señores, todo lo contrario. Realmente, con la declaración de que somos más que vencedores, ahí mismo viene implícito el hecho de que vamos a enfrentar batallas, que vamos a pues llamarlo de alguna forma, a batallar por ese sueño, por esa promesa. Ya, pero lo bonito de esto es que nosotros, por medio de Cristo, quien nos ama, ya tenemos la victoria asegurada. Amén. Bueno, bien, vamos a aterrizar un poco ya el tema y vamos a buscar Romanos 8, del 28 al 39. Yo lo tengo acá en la Nueva Versión Internacional, lo quiero leer en esta versión que me gustó bastante. Dice de la siguiente forma, se titula enseguida Más que vencedor. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Él, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús. Amén. A partir de este corto pasaje, pero poderoso extracto del poder de Dios, quiero hoy entregarles, ya para ir cerrando, tres, digamos, prácticas o tres recomendaciones que de la misma palabra del Señor logramos extraer para crear y para mantener esa atmósfera y de esa actitud vencedora que hablamos al principio.
Número 1, dice de la siguiente forma, esa primera práctica: piensa y habla como un vencedor, no como una víctima. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Nosotros pues como cristianos sabemos que hay muchas situaciones que nos roban la paz, hay muchas situaciones que nos roban la calma, muchas situaciones que nos roban la salud mental, pero esto definitivamente nos debe alegrar, esto definitivamente nos debe reconfortar. A los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Aquí vemos dos principios y se los quiero mencionar de la siguiente forma. Principio número 1, Dios no se equivoca. Dios siempre hace las cosas bien, aunque a veces nosotros no lo entendamos así, aunque a veces nosotros creamos que no es así como Él lo está planteando, pero hay un principio general por sobre todas las cosas, que es que Dios realmente no se equivoca. Dios siempre tiene la razón de todo. Y principio número 2 es que ¿a quiénes son los que las cosas le ayudan a bien? A los que aman al Señor. Definitivamente a los que no aman al Señor, pues este principio no aplica. Lo voy a decir una vez más y de mejor forma. Porque los que amamos al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, ese principio general debemos tenerlo siempre presente. Si tú amas al Señor, claramente está escrito que todas las cosas nos ayudan a bien. No tengo que decirles qué significa amar al Señor. Bien, avanzando un poco más en esos textos, también me encontré algo sorprendente, y es que Dios no solo nos justificó, tal cual como lo hayamos leído. El Señor, como siempre, se luce y va más allá de nuestras expectativas. No solamente nos justificó, sino que también nos glorificó. Es decir, la gloria que el Señor tiene, también nos las entregó a nosotros. De hecho, creo que la pastora en algún momento decía eso, de que somos portadores de la gloria del Señor en vasijas de barro, porque sencillamente pues la gloria en absoluto se lo tiene que llevar el Señor. Pero el Señor, cuando nos justifica, también nos llena de su gloria. Y por medio de esa gloria que tenemos nosotros, es que nosotros, los hijos de Dios, somos capaces de ver cosas sobrenaturales. Somos capaces de ver cosas de donde el mundo natural no se las imagina ni tampoco las alcanza a ver. ¿Cuáles son esas cosas sobrenaturales? Los milagros, los cambios de diagnóstico, las situaciones que aparentemente eran difíciles y giran inesperadamente a nuestro favor. Todo eso realmente lo podemos hacer, lo podemos lograr por medio de esa gloria que el Señor nos entrega cuando nos justificó. ¿Y cuando el Señor nos justificó? Sencillamente cuando lavó nuestros pecados allá en la cruz del Calvario, cuando se sacrificó por ti y por mí. Allí en ese momento somos portadores y acreedores de la gloria del Señor. Y definitivamente, ¿qué premio? ¿No lo creen? Ya con eso, hasta allí yo podría decir que somos más que vencedores. En medio de los desafíos, y ya para ir centrando la idea, no permitas, porque eso es de humanos que suceda, no permitas que tu mente se llene de pensamientos negativos. Podríamos decir que es, entre comillas, normal el hecho de que cuando te sientas enfermo, cuando te sientas en una situación complicada, es relativamente normal que por tu mente pasen cosas negativas. Pero hoy el Señor nos está diciendo, no permitas que tu mente se llene de ese tipo de pensamientos. No permitas que el enemigo te haga sentir como una víctima, porque realmente tu identidad no es ser una víctima. Tu identidad es ser un vencedor en Cristo Jesús. La circunstancia por la que tú estás pasando no es lo que determina tu identidad. Eso es algo pasajero. Eso es algo que seguramente a la vuelta de la esquina finalizará y el Señor te dará la victoria. Pero tienes que tener en cuenta y tienes que tenerlo muy presente de que tú haces parte fundamental de que eso suceda, y es de llenándote de pensamientos positivos, llenándote de pensamientos del Señor, dejando a un lado la negatividad y el tirártela de víctima, porque si te la tiras de víctima, pues sencillamente ahí no hay nada que hacer y eres una víctima. Eso pues hay que tenerlo claro. Y lo segundo, en ese primer punto,
es que también para crear esa atmósfera debemos cuidar la boquita, debemos cuidar lo que decimos. Nosotros no podemos andar ni pensando ni hablando cosas negativas, porque sencillamente todo lo que nosotros digamos nos puede sencillamente quitar esa bendición que el Señor nos tiene, pues sencillamente la incredulidad que estamos mostrando nosotros al decir cosas que no son. Fíjense lo que dice Eclesiastés 5:6. Yo lo tengo acá en la traducción lenguaje actual, que es espectacular. No cometas el error de hablar sin pensar. Tampoco te disculpes luego con el sacerdote y digas que lo hice sin querer. No hay necesidad de que Dios se enoje contigo y destruya todo lo que tanto trabajo te ha costado y solo por hablar sin pensar. Wow, o sea, eso es una advertencia bien clarita para todos nosotros. Cuida el pensamiento y cuida esa lengua. Punto número 2. Decídete a ser más que vencedor, porque si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Hay que tener en cuenta que el Señor Todopoderoso, el que creó el universo, el que creó desde el insecto, desde el microorganismo más pequeñito hasta el organismo más grande, es quien está contigo y quien está conmigo. Sobre Él no hay nadie, así que definitivamente si Él está con nosotros, esa es otra de las condiciones por las cuales tú y yo somos más que vencedores. Aquí me acordaba de cuando éramos más pelados, que queríamos jugar un partido de fútbol, así como las anécdotas del pastor, pero las de él eran en el campo de boxeo, ¿cierto? Allá pues los que jugaban más fútbol eran los que se encargaban de elegir el equipo. Y si a uno que de pronto no era tan bueno le tocaba con la persona que más sabía jugar, pues uno de cierta forma se sentía respaldado. Hombre, estoy en el mejor equipo porque está este tipo que sabe bastante. Así pasa con el Señor. Debemos creer eso, debemos entender que sobre el Señor no hay más nadie. Y definitivamente si Él está con nosotros, ¿quién va a estar en contra nuestra? Uno de los personajes que en la Biblia vemos que nos puede ejemplificar mucho esta parte es definitivamente Daniel. Si recuerdan, pues la vida de Daniel fue una vida, por llamarlo de alguna forma, caótica. O sea, Daniel pasó por muchas circunstancias adversas en su vida. La Biblia pues narra varios acontecimientos, pero si uno se pone a analizar un poco más, seguramente pues Daniel en algún momento tuvo temor de que lo fueran a secuestrar, a capturar, tuvo temor de cuando fue ante el rey, tuvo temor de que dirán aquí esta nueva cultura. O sea, seguramente la Biblia como tal no describe eso, pero uno adentrándonos en las Escrituras supone esas cosas. Pero fíjate que incluso al final, entre otras cosas, también fue arrojado a un foso de leones. O sea, ¿quién bajo todas esas circunstancias no tuviera, por así decirlo, el derecho de sentirse como una víctima? Pues yo pensaría que sí, porque estás pasando por achaques, por garroteras, no sé, para llamarlo de alguna forma. Y de cierta forma, pues, él, con todo y eso, él decide no ser una víctima. De hecho, en Daniel 1:8, él dice, se decidió no contaminarse a sí mismo. En otras versiones dice, se propuso no contaminarse. Es decir, la decisión que Daniel tomó frente a sus circunstancias, frente a todo lo que estaba pasando, fue realmente lo que marcó su éxito en su vida. Porque si Daniel decide, pues, hacerse la víctima, si Daniel decide, pues, socavarse, dejarse amedrantar por todo lo que estaba pasando, pues definitivamente su vida llegaba hasta allí, pero él no. Él, a pesar de todo eso, decide pararse derecho, sacar pecho y decir, no, yo voy a confiar más en el Señor, yo voy a tener fe en el Señor sin importar nada y no seré una víctima, seré un vencedor. Es decir, él no dejó que sus circunstancias influyeran en cómo pensaba en Dios. Él dejó que la forma en cómo él pensaba en Dios influyera sus circunstancias. Qué bonito eso, ¿no? Y eso también debemos entenderlo y apropiarnos de eso. Se los voy a repetir. Daniel
No dejó que sus circunstancias influyeran en la forma en cómo él pensaba en Dios. Él hizo lo contrario. Dejó que la forma en la que él pensaba en Dios influyera en sus circunstancias. Y eso definitivamente fue lo que a él lo apalancó y lo balanceó a llegar donde llegó. Que fíjense que las oraciones de él, el Señor las respondía así de rapidito. Ahora, número 3. Sobrepasa lo grande que parezca el problema y pon tu mirada en lo alto. Recuerden, iglesia, que para Cristo, o más bien, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. No hay absolutamente nada que nos pueda alejar de ese amor. Y precisamente para desarrollar este punto, quiero contarles un poco, una historia corta que encontramos en Josué, cuando él estaba, digamos, a puertas de batallar contra el muro de Jericó. Josué 5, del 13 al 15, se los voy a leer acá en la Nueva Traducción Viviente. Bueno, muy rápidamente no, porque quiero recrear un poco esta historia. Cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿eres amigo o enemigo? Ninguno de los dos contestó: soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Ustedes se imaginan esa historia. O sea, allí está escrito, pero una cosa es lo que está escrito, pero otra cosa es lo que realmente uno puede imaginarse de cómo estaba pasando eso. Yo me imagino a Josué con todo su ejército, caballos, su artillería, acampando para posteriormente ir a batallar contra la ciudad de Jericó. Yo imagino que Josué, digamos, por el mismo espíritu conquistador y batallador que él tenía, él tendría que estar en estado de alerta, él tendría que estar, digamos, por así decirlo, no con los nervios de punta, pero sí en un estado sí, una alerta y una expectativa bastante alta. Y él, me imagino que pasaba por aquí, hacía ronda. Bueno, aquí está el Pastor Gil, aquí está el señor Adolfo, aquí está Samuel, estamos bien. Pero entonces de repente mira hacia allá y ve un tipo que lo ve con una espada y este man no lo conozco. Voy a acercarme a ver qué es lo que es. Le tocó la puerta, pero ahí no había puerta. ¿Tú quién eres?, le preguntó. ¿Eres enemigo o eres amigo? Y él le dice: no, señor, ninguno de los dos. Yo soy el comandante del ejército del Señor. Ahí definitivamente lo que hizo Josué fue postrarse delante de él, arrodillarse, y le dijo: ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: quítate las sandalias porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué lo hizo. Fíjense que Josué, como lo demuestran las Escrituras, era una persona que tenía una experiencia altísima en el campo de batalla. De hecho, Josué desde niñito, él estaba peleando, él estaba conquistando, él estaba cumpliendo con su deber como conquistador, como batallador. Es decir, no era un aparecido, no era un novato en la batalla. Pero déjame decirte que cuando él, como conquistador, se ve cara a cara con el muro de Jericó, él dice: uy, esta batalla sí que la veo complicada, porque primero saltar este muro, derrotarlo, derrumbarlo es cosa seria. Yo creo que aquí las cosas no pintan tan bien. Pero fíjate que él no hizo eso. Él, a pesar de que estaba parado frente al muro, no hizo lo de la víctima, no hizo de quejarse, no hizo de lamentarse. Él hizo algo que aquí es lo que quiero que resaltemos y que anotemos para que nos lo llevemos también. Miró hacia arriba. En otras versiones dice: levantó los ojos, levantó la mirada, alzó sus ojos. Es decir, él, a pesar de que tenía frente a frente el muro de Jericó, él dijo: no voy a mirar al muro de Jericó porque es que si lo miro, seguramente me llenaré de temor, me llenaré de pánico y no entenderé la estrategia que el Señor me quiere dar. Yo lo que voy a hacer es mirar hacia arriba. Y de hecho eso fue lo que hizo. Y para, digamos, premio y sorpresa de él,
Él lo que mira, cuando mira hacia arriba, ve nada más y nada menos que al comandante del ejército del Señor. Ahora bien, ¿quién es ese comandante? ¿Quién es esa persona? Vamos a analizar aquí un poquito para descubrirlo. Definitivamente, Josué no sabía quién era, porque él le pregunta que si era enemigo o era aliado. Y adicional a eso, fíjense que este comandante, cuando se encuentra con Josué, le dice que estás en terreno santo, quítate las sandalias. Entonces lo que él hace es postrarse delante de él y le acepta la adoración. En Apocalipsis 22, 8, 9 dice de la siguiente forma: Yo Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró. Pero éste dijo: no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios, tal como tú y tus hermanos los profetas, al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro. Adora únicamente a Dios. Amén. Entonces, aquí entendemos definitivamente que este personaje, al aceptar la adoración y la reverencia de Josué, ya sabemos que no es un ángel. Sabemos que tampoco es humano, porque él se autoproclama el comandante del ejército del Señor. Y lo que podemos concluir entonces a partir de estos argumentos es que es nada más y nada menos que el mismísimo Señor Jesucristo, pendiente allí a esa batalla que está por llevarse a cabo. Entonces fíjate lo siguiente: Jericó podría tener el muro, sus murallas, sus ejércitos, podría tener lo que quisiera, y que de cierta forma eso le brindaba una protección entre comillas. Pero Josué, al igual que tú y al igual que yo, que no tenemos los muros de Jericó, tenemos al comandante en jefe del ejército del Señor de nuestro lado. Este comandante no tiene ejércitos por así decirlo, de caballos ni de eso. O bueno, sí, pero lo que le quiero decir es que este comandante está lleno de una legión de miles y miles de ángeles. Yo recuerdo una historia del rey Ezequías, en donde tuvo que enfrentar a un rey de Asiria que tenía un ejército como de 200,000 soldados. En esa batalla bastó solamente un ángel, seguramente pues el más flaquito, el más chiquitico, un ángel para eliminarlos a toditos. Entonces, si un ángel puede hacer todo eso, ahora imagínense la legión de ángeles con la que este señor, el comandante en jefe, anda. Entonces, la conclusión de este tercer punto es que jamás, aunque estés enfrente del muro de Jericó, aunque atrás venga el ejército de Israel, jamás te sientas solo. Jamás te sientas solo, porque el Señor está contigo. El Señor pelea las batallas contigo. El Señor te defiende. El Señor no te deja solo. El Señor no te desampara. Y lo mejor de todo es que te da la victoria. Porque recuerda que en Él somos más que vencedores, porque Él está con nosotros. Porque lo amamos, pero Él nos amó primero. Amén. Ya para terminar, les quiero leer 3 conclusiones de todo esto que acabamos de leer, y que pues definitivamente pues las interioricen y pues traten de aplicarlas en su vida, porque les aseguro que cada vez que enfrentemos esas situaciones difíciles que aparentemente pues no tienen salida, en el Señor siempre hay salida. En el Señor siempre hay una jugada maestra que sale de todo pronóstico, que sale de toda estadística, y al final de cuentas te da la victoria. Conclusión número 1: si estás enfrentando un desafío a nivel Jericó, en donde creas que ya no lo puedes lograr, mantén tus ojos no en el muro, sino mantén tus ojos en lo alto, para que veas al príncipe del ejército del cielo, al comandante en jefe. Créanme que eso es así. Créanme que yo en mi vida lo he experimentado en varias ocasiones. Quizás no un muro, pero sí una situación complicada,
Y aunque no lo he visto con la espada, he visto o he sentido una calma, he sentido una tranquilidad que yo mismo me pregunto, o sea, debería estar súper preocupado, pero no lo estoy. Eso es porque el Señor está aquí a mi lado, está diciendo, cálmate, que esto va a salir adelante. 2, el temor corroe nuestra confianza en la bondad y el amor de Dios. Nos llenamos de miedo y podemos llenarnos de pensamientos y de palabras negativas que nos dejan expuestos y nos dejan indefensos. Pero somos más que vencedores porque Dios nos ama. Él nos dice, yo estoy en tu vida, me veas o no me veas, yo estoy en tu vida. Y estoy listo y presto para lanzarme a la batalla contigo, así como estuve con Josué. Él estaba ahí pendiente antes de la batalla, ahí todavía no se había caído el muro, pero él estaba allí pendiente que las cosas se hicieran como él dijo que se hicieran y también pendiente para lograr ese milagro que al final pues ya saben que el muro fue el que se cayó. Y tercera conclusión, alégrate en el Señor, no te enfoques en el problema. Mientras más te enfocas en el Señor, el problema se te hace más pequeño. Cuando dejamos el problema en manos de Dios, ya no pensamos más en eso, porque Dios se encarga al final. Deja que toda esa basura que tienes en tu mente, de pensamientos negativos, de tirártelas de víctima, de toda esa incredulidad, déjala atrás y enfócate en todo lo que es verdadero, todo lo que es respetable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es digno de admiración. Enfócate en el Señor y de seguro la victoria viene porque viene y te llevarás no solo el título de campeón como el peleador que vimos al principio, sino que también te llevarás ese cheque, que es esa bendición palpable que tanto estás esperando y que tanto estás generando, porque definitivamente en Cristo somos más que vencedores. Dios los bendiga, iglesia. Amén.